Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Instrucciones para matar a un dragón. Este es nuestro cuarto episodio y hoy tenemos mesa completa. Está con nosotros Neil. Hola, Neil. Hola Max, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido de vuelta. Gracias, sí. Es un placer estar aquí nuevamente. Y está con nosotros Moarte otra vez. Hola, Moarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno que me han invitado de nuevo. Pues parece que esta ya será la mesa completa y continua, así que vamos a ver cómo sale y cómo nos vamos sintiendo a gusto todo mundo en la dinámica de la conversación. En el episodio pasado vimos un repaso general sobre la ficha de personaje, sobre qué significaban como los cuatro bloques principales de los que conversamos, y quedó pendiente hablar sobre el sistema de combate y sobre el sistema de magia. Así que hoy vamos a hablar al respecto. Vamos a tener dos bloques. Vamos a hablar el primero sobre combate en términos de cuerpo a cuerpo y de rango y tal, y un segundo bloque en el que nos vamos a dedicar a hablar sobre magia. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es, les vamos a dejar aquí un link otra vez para que descarguen varias fichas de personaje que ya hemos hecho, para que las puedan ver y puedan seguir lo que vamos diciendo sobre cómo montar un arma y una estrategia de combate y cómo montar unos hechizos. Es muy importante la sección de combate, toda la parte de combate y cómo lanzar conjuros, porque el juego se trata una tercera parte de esto, una tercera parte de exploración y una tercera parte de interpretación. Hay gente que lo combina de distintas maneras y carga más para un lado o para el otro, pero digamos que para iniciar este es como un estándar y pues es importante conocer cómo funciona esta parte del combate. Cuando estás en un combate, hay varios roles que puedes desarrollar. Ahora vamos a hablar de las cosas técnicas, pero es importante que revises a tu personaje antes de meterte de lleno en un combate. Hay personajes que son mejores peleando de lejos, hay personajes que son mejores peleando de cerca, hay personajes que son mejores peleando a dos manos, a una mano. Es importante también tomar en cuenta qué tipo de armas tienes a tu disposición y finalmente es importante recordar que no todo en el combate son tiradas de armas o tiradas de hechizos, ¿no? Hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo en un combate y que tienen que ver con la estrategia que estés formando con tu partida. Sí, bien, yo creo que lo primero es que tenemos que dividir el juego en gente que utiliza tablero y gente que no utiliza tablero. Entonces, empezaré con la gente que no utiliza tablero. Cuando el juego es puramente imaginativo, pues poco se puede hacer de estrategia y lo importante es cuadrar esa idea con el máster, ¿no? Entonces, es un juego en el que, es un estilo de juego en el que la gente puede optar por hacer muchas cosas y que no siempre tienen que tener coherencia, pero aún así es divertido. En cuanto a el estilo de juego clásico, que es jugar con tablero, es sumamente importante tener en cuenta las posiciones de los jugadores a la hora de combatir. Como en cualquier juego de estrategia, porque al fin y al cabo, durante el combate tienes que llevar a cabo estrategia, tienes que saber muy bien dónde colocar qué tipos de roles de personaje en qué tipos de área, siempre teniendo a los protectores de frente, a los personajes que causan daño detrás, ¿no? Y pues, digamos, a los personajes de utilidad con la capacidad de desplazarse libremente dentro el rango de protección de los defensores y del soporte de los que causan daño. Lo que comentan es bien, bien relevante porque es verdad, yo olvidé comentarlo. Hay gente que no juega con tablero y se la pasa igual de bien. Es un estilo mucho más libre, es un estilo mucho más narrativo, donde las tiradas importan menos que lo que se está contando y la especificación de los efectos son un poco más dispuestos a la interpretación de lo que ocurre en la historia. Pero también hay gente que le gusta mucho el juego en tablero con los sistemas súper específicos y tal. Entonces cualquiera de los dos que lleven a cabo está bien. Y mientras que en el primer estilo las cosas serán más narrativas y ocurrirán un poco más conforme hablen entre ustedes, en el segundo, pues eso hay que considerar hacer estrategias mucho más específicas porque aunque juegues en línea, recuerda que
tienes una mesa con fichas, con terrenos, con distancias, y entonces tomar en cuenta los consejos de Nil y de muerte te puede venir bien. Vamos a pasar entonces al cuadro del medio. ¿Cómo sé que tengo un arma? ¿Cómo sé cómo funciona un arma? ¿Y cómo se materializa dentro del juego que tengo un arma? Todo tiene que ver con las habilidades y los atributos que hablamos en el episodio anterior. Si no lo has visto, puedes ir a revisarlo. Pero en resumen, rápidamente, cada número de la barra izquierda te da un modificador que va por pares. Y entonces al final, si ves en la hoja, tú tienes un +1, un +2, un +3, etcétera. Y ese más algo se va a sumar siempre con un segundo bono que es el que te da tu entrenamiento, que se llama el bono de proficiencia o de competencia, y ese va incrementando conforme tu entrenamiento. Entre más entrenas, mayor es tu bono. Mientras que los otros 6 números son como tu cuerpo, tu materialización física. Combinados entre ellos son lo que te van dando las indicaciones para que hagas una tirada y le sumes X número. Y entonces eso nos lo van a explicar Nil y Muerte. Antes de entrar a los números, una pequeña anotación. No todos los personajes son proficientes con todas las armas, ¿no? Esto también es muy importante que revises qué, qué tipo de armas puedes manejar, ¿no? ¿Cuál es tu competencia con ballestas, con dagas, con espadas, con armas ligeras, con arma a 2 manos, etcétera? Y súper importante, hay dos estilos de pelea básicos. Un estilo de pelea cuerpo a cuerpo y un estilo de pelea de lejos o de rango. Entonces, revisa si tu personaje se siente más fuerte para uno o para otro y revisa en qué armas es competente. Neil. Sí, bueno, a ver, es un tema amplio el que tocas. Para empezar, en este aspecto, hablando en ese aspecto, hay dos clases de personaje, ¿no? Que son los personajes combatientes y los personajes de uso de hechizos, ¿no? Ambos tipos de personajes pueden utilizar ciertos tipos de armas que están delimitados por su clase o por algunas otras cualidades. Generalmente es la clase, ¿no? Pero eso no indica que los magos no hagan tiradas de ataque. De hecho, hay muchos hechizos que cumplen exactamente la misma mecánica de ataque y que incluso se ven beneficiados, estas tiradas de ataque, por los mismos dotes o feats que pueden llegar a influenciar en un ataque melee o cuerpo a cuerpo, ¿no? Con un arma física. Entonces, empezando por las armas melee, las armas de combate cuerpo a cuerpo, hay que entender que existen armas que se utilizan con el atributo de fuerza y armas que se utilizan con el atributo de destreza, ¿no? Un ejemplo de un arma de fuerza es la clásica espada larga conocida por todos, que utilizaría la fuerza más la proficiencia y algún otro mono que hablaremos un poquito más adelante. O puede ser, por ejemplo, una rapier, que también es un arma cuerpo a cuerpo, pero que se utiliza con destreza, ¿no? Entonces sumaría la destreza más la proficiencia más otras aptitudes. Y como mencionaste, Max, están las armas de rango, que sería como un arco, que utilizarían destreza, más la proficiencia más otras aptitudes, u armas como las hachas de mano, que tienen la aptitud de ser arrojadizas, que en lugar de destreza usan fuerza. Entonces, si estás jugando un bárbaro que se centra en fuerza, utilizarás armas pesadas, pero eso no indica que no puedas arrojar nada. Si te pones un par de hachas de manos, podrás también combatir a distancia arrojándolas utilizando tu fuerza. Y si eres un elfo arquero y de repente te ves inmerso en un combate cuerpo a cuerpo, pues puedes sacar un par de espadas cortas y ser igualmente eficiente. Entonces, recapitulando, todos los personajes de todas las clases pueden hacer ataques o cuerpo a cuerpo o de rango, no hay ningún impedimento, solo serás mejor en unos u otros. En el ataque cuerpo a cuerpo puedes utilizar armas o de fuerza o de destreza, según la característica de cada arma, y procura utilizar aquellas en las que esté mejor tu personaje en sus habilidades. Y todas las armas de rango, todas eso sí, se utilizan con destreza. Entonces, ¿cómo calculo cómo voy a atacar a alguien? ¿Cómo sé que le puedo pegar a alguien? Ya explicamos que tu número de armor class está determinado por un número base más tu armadura más tu destreza. ¿Y luego qué hago? Muerte, Nil. En el caso de los ataques, lo que vas a calcular es, tienes un bonificador que se basa en una de tus competencias, fuerza o destreza, como mencionó Neil, más tu bonificador de competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro guerrero, él va a atacar con fuerza,
usando, por ejemplo, una espada o un mandoble. A eso le sumaría su bonificador de competencia. Sería 3 de fuerza más un bonificador de competencia de 2. Tiene un ataque a +5 con su mandoble. ¿Cómo sé si mi ataque va a alcanzar a golpear a otro personaje? Bien, tiro un dado de 20, le sumo mi bonificador de arma, ¿no? mi +5 del arma que estoy utilizando, y tengo que igualar o superar su armor class. Cuando esto sucede, entonces puedo tirar mi dado de daño. Ok, eso suena más manejable. Tiro un dado de 20, sumo mi modificador de habilidad, sumo mi bono de competencia. En mi guerrero me da +5, entonces tiro dado de 20, sumo 5 y tengo que llegar al armor class del enemigo. Si logro eso, le pego y hago daño. ¿Neil? Sí, bueno, solo el apunte de cuando se está atacando, principalmente en las mesas que juegan con tablero en el que la estrategia es tan valiosa, a las tiradas de ataque, nunca está de más ver si las circunstancias te permiten hacerlo con ventaja y aplicar todo el tiempo esa mecánica siempre que se pueda, ¿no? Una ventaja te permitiría tirar 2 dados y escoger el más alto, y con ello tienes mayor probabilidad de alcanzar el objetivo. ¿Cómo Pero logro tener ventaja en una tirada, Neil? eso es, mecánicamente hablando, hay muchas maneras de conseguirlo, ahora hablaremos de algunas de ellas, pero circunstancialmente hablando, también puede llegar a haber ventajas. Por ejemplo, tu personaje utiliza su inspiración, ¿no? Si algún compañero está haciendo una maniobra de ayuda, si el enemigo está distraído cuando tú lo golpeas, si está dormido o si no te ha visto, por ejemplo, que tú estás atacando desde un punto oculto o estabas invisible, ¿no? Esos serían los medios mecánicos, pero circunstancialmente hablando, podría ser un ataque, por ejemplo, desde un terreno superior. También, si el Dungeon Master lo permite y te va comentando, es súper divertido cuando haces este tipo de maniobras como le aviento harina en la cara o polvo en la cara y entonces el Master te permite hacer una tirada para ver si le diste y tus compañeros tendrán ventaja la siguiente vez que lo ataquen. Y entonces, si te pones imaginativo y en la mesa están de acuerdo, hay muchas circunstancias que te pueden dar ventaja, solo ve entrenando tu creatividad. Entonces, ya lo logré pegarle, ya le hice daño, y como habíamos visto, hacerle daño significa que le bajo sus puntos de golpe. Cuando yo lo quiero derrotar, pues lo tengo que bajar a 0. Pero como dijimos, no todo el combate, o no siempre el combate, se trata solo de hacer tiradas y golpear. También se trata de un montón de estrategia. A ver, primero que nada hay que hablar del daño. O sea, la estrategia básica del combate cuerpo a cuerpo es golpear y dañar. Entonces, para poder hablar de las demás, primero hay que tocar la principal. Para dañar, una vez has alcanzado el objetivo, tienes que tirar el dado que el arma te indique. Por ejemplo, una espada larga es un dado de 8. Le sumas el atributo que, dependiendo del arma, por ejemplo, una espada larga sería fuerza, una rapier sería destreza. Y ese sería el daño, digamos, más básico, ¿no? El dado más el bonificador del atributo. Entonces, a partir de aquí avanzamos a mecánicas de daño un poco más avanzadas que dependen de la clase. Por ejemplo, el bárbaro suma puntos de daño conforme avanza el nivel de clase, mientras esté en el estado de su furia activada. El paladín puede utilizar el castigo para gastar hechizos y aumentar sus dados de daño. El cazador puede, digo el cazador, el explorador puede utilizar la marca del cazador para tirar dados de daño extra, ¿no? Entonces, la mecánica principal es daño y cada clase tiene mecánicas adicionales para hacer que el daño sea mayor. Pero como mencionan, en un combate se puede hacer muchas otras cosas más que dañar. Un personaje que es un defensor, por ejemplo, se centrará más al principio del juego en hacer maniobras de ayuda y maniobras de defensa que en directamente atacar. Maniobras sumamente valiosas si vas a proteger al mago o al pícaro, ¿no? Todo el daño que absorbes o que evitas que estos personajes adquieran les da la posibilidad de ellos causar mucho más daño. Dentro de la mecánica de daño está la mecánica de golpear sin matar, que es muy importante si quieres capturar a un enemigo. Lo único que tienes que hacer es avisarle al director de juego que este ataque no es letal. Sí, por regla general, la regla básica dice que con solo indicarlo, con solo avisarle al Dungeon Master, es suficiente, pero algunos han
impuesto algunas reglas caseras en las que tienes que hacer una tirada extra para evitar matar a tu enemigo, porque dicen, bueno, si estás golpeando ya con una espada, ¿cómo le vas a hacer para no hacer daño letal? El juego asume que tu personaje conoce y controla bien sus técnicas, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Yo creo que la primera y la más importante estrategia siempre cuando hablamos de hacer daño en un combate es tira de uno por uno. Concentra siempre el daño en un solo enemigo, porque eso significa menos ataques a la vez. Es decir, si hay 4 enemigos, si tú vas dispersando el daño y le vas quitando porcentaje a 4, cada turno te van a atacar 4. Mejor concéntrate en tirar a uno y el siguiente turno solo te pegarán 3. Te concentras en tirar el segundo y el siguiente turno solo te pegarán 2. Bueno, centrándome específicamente en el pícaro, es una clase que a mí me gusta mucho y he indagado mucho en ella. Y la gente considera que el pícaro es un gran personaje por su capacidad de hacer daño. Y es verdad, tiene su ataque furtivo que es una maravilla, ¿no? Pero el pícaro es mucho más que los ataques furtivos. El pícaro es un personaje capaz de hacer cualquier cosa dentro de una pelea porque siempre tiene la apertura que le brindan los defensores y los demás personajes. Entonces, un pícaro, por ejemplo, puede dedicar su turno a amarrarle las agujetas de los zapatos a alguien para que se tropiece y se caiga, ¿no? Pegarle un empujón a alguien y que se caiga por el desfiladero y tienes un enemigo menos sin necesidad de hacer daño. Simplemente una tirada de atletismo lo empuja y un enemigo menos. Entonces, cuando uno juega pícaro, puede dedicarse a ser inteligente y a hacer un sinfín de maniobras mucho más sencillas que dañar al enemigo y mucho más efectivas, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien qué tipo de personaje tienes, qué tipo de rol tienes, qué hay a tu alrededor. Me acuerdo una vez un personaje que llevaba un pícaro, estábamos enfrentándonos a unos zombies. En lugar de matarlos, lo que hacía era tirarles una cuerda al cuello, jalar la cuerda y colgarlos como si estuvieran en una horca. Y claro, los zombies que no tienen inteligencia no caían en el hecho de quitarse la cuerda para seguir combatiendo, simplemente se quedaron colgados, ¿no? Una acción limitada por el número de cuerdas que tenía el pícaro, pero dadas las circunstancias funcionó de maravilla. Entonces, solo un tip así, hay muchas cosas que puedes hacer en un combate además de atacar y matar directamente. Creo que me gusta mucho jugar clases que tiran desde lejos, ¿no? Me gusta jugar Rangers, me gusta jugar clérigos, magos. De pronto tengo el problema de cuando se topan de frente con un enemigo, porque no tienen un armor class muy, muy alto, pero disfruto bastante tirar con arco, castear. Yo creo que mi estrategia favorita, aunque no la juego mucho, es la del tanque. A mí me gusta hacer personajes con altísima armadura, con un escudo gigantesco y luego que se paren a la mitad del combate a recibir los golpes mientras los demás compañeros hacen el trabajo. Y si eres un clérigo, por ejemplo, haciendo esto, tú te dedicas a hacer eso, más curar o más hacer alguna acción con un objeto mágico y cuando puedes, si eres bueno golpeando, pegas y si no eres bueno golpeando, haces la maniobra de ayuda. Tapa las puertas para que los enemigos no puedan pasar. Si eres un arquero, dispara y con tu movimiento vuélvete a esconder detrás de un objeto grande para que los enemigos no tengan visión sobre ti. Entonces eso, usa la creatividad y verás que se divierten mucho en tu mesa. No dejen de conversarlo, conversen en la mesa qué tipo de estrategias son válidas para ustedes, porque así como hablábamos de los dos estilos de juego con tablero y sin tablero, aún con tablero hay un montón de estilos de juego. Hay gente que se enfoca en las campañas de batallas a campo abierto, hay quien le gustan los dungeons, los calabozos en el sentido más clásico de explorar pasillos y puertas y tal, y hay otras partidas que tienen una combinación extraordinaria de todo y tienen que poner a trabajar mucho a los jugadores en saber cómo van a resolver las cosas. Entonces, vamos a ir a una pausa y ahora volvemos con la parte de magia.
Volvemos entonces con la plática sobre cómo funciona la magia en el combate. Ok, una introducción súper básica es que en el mundo de Dungeons, claro, tú lo puedes interpretar como quieras. Esto es lo que propone el libro, pero tú manéjalo como te parezca mejor. En el libro de Dungeons se explica que existe una cosa que se llama la urdimbre de Weaver y es como el tejido mágico que está detrás de la realidad y es lo que une las cosas con el plano material con el plano espiritual y es donde ocurre la magia porque quienes hacen hechizos saben controlar ese tejido. Entonces la magia es eso, alterar el tejido de la realidad literalmente en Dungeons. En combate hay una cosa muy específica que es qué tipo de hechicero eres. Am, Comenzar diciendo que las clases que pueden castear no solamente se reducen a magos, a brujas y a clérigos, también están los druidas, los paladines pueden hacer magia, exploradores también son clases que pueden castear, los bardos, claro, los bardos y los hechiceros, ¿no? Me parece que son las 8 clases que tienen el potencial de castar un hechizo. Vale, entonces, cada una de las clases que ha mencionado Marte tiene una habilidad dentro de la descripción de clase que es con la que maneja este tejido de la realidad, o sea, usa magia. Por ejemplo, los bardos y los brujos lo hacen con carisma, los magos lo hacen con inteligencia, los clérigos lo hacen con sabiduría. Entonces, fíjate que tu personaje tenga en relación su habilidad con su clase para que sea lo más fuerte posible. Una vez que ocurre esto, pues tú te darás cuenta que tienes hechizos para el combate que funcionan de dos maneras. Una forma es un hechizo que tú avientas y que tienes que hacer un ataque y otra que ocurre algo en el mundo, los enemigos tienen una consecuencia y tienen que hacer una tirada de salvación. En este aspecto, por ejemplo, el rayo de escarcha, que es uno de los cantrips más básicos, requiere de una tirada de ataque. Eso implica que tú con la mano apuntas hacia un enemigo, disparas un rayo de hielo y tienes que tirar un ataque. Una maniobra muy similar a la de ataque de los combatientes cuerpo a cuerpo, solo que en lugar de utilizar fuerza o destreza, utilizarás el atributo adecuado para tu clase. Estamos hablando un poco de los magos, así que en el caso de magos sería una tirada de inteligencia. Tendrías que sumar tu inteligencia más tu competencia, ¿vale? Más cualquier otra bono circunstancial, como ya hemos hablado antes, y el dado de 20, ¿no? Y si alcanzas a la clase de armadura el objetivo, entonces el hechizo impacta y se desarrolla la mecánica del daño, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un hechizo de bola de fuego, la bola de fuego sí que la diriges a un lugar donde probablemente habrá un enemigo, pero no apuntas directamente a ese enemigo. Es más, si el enemigo se quitase, da igual, porque lo que importa de ese hechizo es que la bola de fuego explota. Entonces, la consecuencia es que toda esa área se llena de fuego y todas las criaturas dentro de esa área recibirán el daño. En consecuencia, ellos tienen que hacer una tirada de salvación de destreza para evitar la mayor cantidad de daño de esa explosión. ¿De acuerdo? Y sobre todo esto, hay hechizos que combinan ambas mecánicas, como por ejemplo el cuchillo de hielo, que tú disparas un cuchillo a un enemigo y sin importar si le impactas o no, se desarrolla la consecuencia que, además de pegarle al que le estabas apuntando, explota el cuchillo y le pega a todos alrededor, ¿no? Entonces estas son las dos mecánicas básicas de cómo funcionan los hechizos de ataque, porque luego hay muchos hechizos de utilidad, ¿no? Hay hechizos que te permiten ver el futuro, hechizos de soporte, hechizos de teletransportación. Entonces, muchos de estos hechizos no requieren ni tirada de ataque ni tirada de consecuencia, sino que simplemente son efectos que ocurren de acuerdo a cómo describe el hechizo. En combatientes hechiceros, por ejemplo, clérigos o paladines, una de las estrategias que he visto que funcionan mejor es cuando el enemigo se quiere alejar del defensor para atacar a los más vulnerables y o el paladino o el clérigo hacen un hechizo de comando o de command y obligan al enemigo a quedarse ahí.
Y entonces han sometido la voluntad del enemigo y pueden seguirse peleando y has evitado, al menos durante algunos turnos, que vayan a atacar a tus compañeros vulnerables, lo que significa que le das oportunidad a los demás de hacer otro grupo de acciones en beneficio del grupo. Pequeña anotación técnica, una de las cosas que más trabajo me costó aprender cuando empecé a jugar Dungeons and Dragons fue cuál es mi tirada de... Contra lo que tiras, la tirada de salvación, ¿cómo se llama? Salvación conjuro, pero en inglés es difficult check. Significaría dificultad de la tirada. ¿Qué dificultad tiene superar la consecuencia del hechizo, ¿no? Resulta ser un 8 de base, tal cual. El libro así te lo pones. Un 8 más el bonificador del atributo que usas. Por ejemplo, el mago sería inteligencia. Estamos hablando de un mago de 16 de inteligencia. Sería un 3. Entonces al 8 le sumas el 3. Llevamos un 11. Y a eso le sumas la competencia. ¿De acuerdo? Que supongamos que es un mago nivel 1, sería competencia de 2, y entonces tendrías un difficult check de 13. Conforme avanzas de nivel, tu mago adquirirá más inteligencia y más competencia e irá aumentando esta dificultad. Pero como dice Muarte, es un concepto difícil porque se choca directamente con el concepto de tiradas de salvación. Como explicamos en el capítulo pasado, la tirada de salvación es algo que ocurre en el mundo y tu personaje se intenta defender. Acá, en este caso, sería que el hechicero, el caster, de cualquier clase, genera un efecto en el mundo. Y entonces los otros se tienen que defender de ese efecto. ¿Qué tan difícil es defenderse de ese efecto? Bien, para calcularlo se hace la suma que ha dicho Neil. Ahora, ¿cuántas veces puedo utilizar un hechizo? Porque digamos, la espada se blande cuantas veces sea necesario hasta que se me acaben los puntos de vida, pero ¿y con los hechizos qué hago? Eso es lo que en español llamamos espacios de conjuros. En inglés será los slots que tengas y dependerá de tu nivel, directamente de tu nivel. El libro de reglas te irá diciendo cuántos espacios de conjuro tienes conforme subes de nivel. Por ejemplo, yendo a la hoja de nuestro mago, que es nivel 2, él tiene únicamente disponibles 3 espacios de conjuro de nivel 1. ¿No? Eso es lo que le da su nivel de personaje en este momento, que no es lo mismo el número de conjuros que puede tener preparados, que está relacionado con su inteligencia. Entonces, ¿qué significa esto? Al día puedo castar 3 hechizos o cada descanso largo puedo castar 3 hechizos, aunque haya preparado 5. ¿No? Se recuperan cada vez que tomo un descanso largo y en algunas clases puedo recuperar 1 o 2 cada vez que tengo un descanso corto. Este es un concepto que a mí me costó mucho trabajo entender cuando inicié los juegos, pero ahora creo que lo puedo explicar mejor. Piensa en, si eres fanático de los videojuegos, piensa en lo que significa el maná de un personaje o la estamina de un personaje. Es decir, el mago tiene un libro con 20 hechizos que dice cómo hacerlos, pero luego el mago solo se puede aprender de memoria 4 o 5 dependiendo de su nivel y se lo sabe de memoria y sabe hacer los movimientos. Y luego su cuerpo solo tiene energía para hacer 3 al día. Después de esos 3, la energía que ocupa, que utiliza para manipular el tejido de la realidad, ya se le ha agotado. Entonces, por eso es importante que tengas el control de tus hechizos, porque no importa que en tu libro haya 20 y no importa que tú te sepas de memoria 8, tu energía solo te da para hacer 3. Esto está desarrollado de maneras distintas en cada clase. Por ejemplo, los clérigos pueden tener cualquier hechizo de toda su lista de hechizos, pero cada día o cada noche, dependiendo del dios al que le recen, su deidad les otorga aquellos que hayan pedido dependiendo de las circunstancias que crean que van a enfrentar en el día. Vamos un poco a lo básico. Los hechizos deben dividirse en 2 clases, ¿vale? Están los cantrips o los trucos y los hechizos en sí. La gran diferencia entre unos y otros es que los trucos no tienen un número limitado de veces al día en que pueden ser usados, así como los hechizos que ha mencionado Muerte. Por ejemplo, un cantrip, que es del que hemos estado hablando, es el rayo de escarcha. Tú puedes tirar rayo de escarcha cada turno
y nunca te agotarás de tirar el rayo de escarcha. Es un truco muy sencillo que, digamos, requiere muy poco esfuerzo del mago, ¿vale? Y que sí, hace muy poco daño y tiene muy poca utilidad, pero si no tienes nada que hacer, se te han acabado los hechizos o no quieres gastarlos. Entonces, recapitulando, tú como hechicero, como caster, puedes lanzar hechizos a manera de ataque, casi siempre lo harás con tu tirada de habilidad más tu competencia más el dado de 20, o puedes hacer hechizos que afecten el mundo y los otros se tendrán que defender contra tu dificultad, ¿ok? Que es 8 más el modificador de tu habilidad más tu competencia, ¿ok? Luego, tienes un número determinado por tu clase. Los cantrips o trucos los puedes hacer tantas veces como desees, em, pero los otros, los que tienen un número, hechizos de nivel 1 o 2, tienes un número determinado al día. Algunos hechizos son de concentración. Eso significa que tu personaje tiene que estarse concentrando en mantener ese hechizo mientras combate. Cuando te pegan, te pueden romper la concentración. Hay que entender que cuando te rompe la concentración tienes que activar la mecánica para defenderte de ello. Eso implica que tu personaje debe esforzarse en concentrarse. Bien, y como todo mecánicamente en este juego hay que hacer una tirada. Sí, cuando estás en medio de un hechizo que requiere concentración y te golpean con un arma, con otro hechizo o con algún otro efecto en el mundo, tienes que hacer una tirada para ver si logras mantener ese hechizo. La dificultad se calcula de la siguiente manera. Es igual a 10 o bien la mitad de daño que te hayan hecho, lo que sea más alto. Si logras pasar esa tirada de dificultad, mantienes la concentración y mantienes el hechizo que estás haciendo. Sí, bueno, solo apuntar que hay otra forma de perder concentración y es hacer otro hechizo que requiera concentración, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, activo un Bless y de repente quieres activar un protección contra el mal, entonces automáticamente se desactiva el Bless y empieza la protección contra el mal. Ambos requieren concentración, solo puedes tener uno. Así es. Por supuesto, si en tu mesa están comenzando a jugar, lo que pasará es que para un poco de ser amigables con el sistema de juego, si yo estoy haciendo un hechizo de bendición con mi clérigo y luego quiero hacer un hechizo de protección contra el bien y contra el mal, eh, el Dungeon Master puede tener la amabilidad de preguntarte, oye, ¿estás seguro? Porque vas a romper tu concentración, ¿cuál de los dos quieres usar? En mesas avanzadas esto ya no se usa. Se entiende que los personajes expertos, que los jugadores expertos ya saben cuándo acaba una cosa y cuándo otra. Y entonces, si tú dices ahora quiero hacer este hechizo de concentración, el máster asumirá en automático que se detiene cualquier otro anterior porque entenderá que lo hiciste a propósito. Entonces, si van comenzando, pues se valen, ¿no? Irse preguntando cosas. Eh, Cuando son más avanzados, pues ya lo decidirán como mejor les convenga en la mesa. Ahora, hablando sobre estrategia con magia, hay un montón de versatilidad y un montón de cosas por hacer que son súper divertidas. Neil, ¿algo que se te ocurra? Bueno, como dije antes, si el pícaro es un personaje con la capacidad de hacer 1000 cosas en un combate, el mago no tiene 1000, pero tiene mucha versatilidad, más que cualquier combatiente, ¿no? Entonces, cuando uno juega mago, tiene que entender una cosa. El daño es lo menos importante de todas las cosas que puedes hacer. Si estás jugando un personaje tan inteligente como un mago, juega de forma inteligente. Intenta guardar tus hechizos para hacer las cosas relevantes. Si no hay algo relevante que hacer, no hagas un hechizo, utiliza un cantrip o directamente arroja una daga o dispara con la ballesta, ¿vale? Deja que los guerreros, los combatientes, los defensores lleven adelante el combate si está controlado, ¿de acuerdo? Cuando los combatientes pierdan el control del combate, entonces tú entras en acción, ya sea a través de hechizos de daño, cuando ves una oportunidad, tienes a 4 enemigos en línea y disparas un Lightning Bolt, o hechizos que te permiten para teletransportar a un enemigo a otra área y hacerle perder turnos y movimiento para poder llegar de nuevo hasta ese lugar, dormir al enemigo indicado probablemente, encantar a otro, ¿no? Hacerlo pequeño. Si ves que uno de tus guerreros está a punto de caer, lo polimorfizas en un mono gigante para darle de nuevo puntos de vida como si fuera un dios caminante sobre la tierra. O sea,
Hay muchas cosas que puedes hacer y lo más importante que tienes que entender es que debes mantener la calma y no empezar a soltar hechizos por doquier. Sobre todo porque tu energía es muy poca. No tienes tanta energía para estar soltando los hechizos más fuertes todo el tiempo. Tu trabajo será estudiar el campo de batalla para utilizar lo más apropiado en cada momento. ¿Quieren pasar por el túnel sin ser vistos? Duerme a los enemigos, no les tires una bola de fuego. Harás menos ruido, llamarás menos la atención y tendrás un minuto entero, que son 10 turnos de combate, para hacer distintas acciones. Esta es mi opinión, esto puede ser distinto en cada quien, pero guarda los hechizos de ataque y los que hacen un daño tremendo, sobre todo cuando haya un solo enemigo grande y poderoso que haya que bajarle los puntos de vida lo más rápido posible. Si son situaciones de combate extendidas o en campo abierto o con control, habrá un montón de cosas más por hacer. Y si el control se pierde y las áreas son adecuadas, utilizas tus hechizos de área para controlar a los enemigos, aniquilándolos a todos de un golpe. Siempre recuerda que los hechizos de área pueden golpear a tus compañeros, así que antes de disparar uno, háblalo con tus compañeros de juego para que no se vayan a molestar si reciben daño. Muy probablemente alguno de ellos se quiera ver heroicos y aceptar el daño a cambio de una escena espectacular. Siempre intenta utilizar las áreas libres, pero si no se puede, eh, pues nada, ten un poco de cortesía. Cuando no se puede, no se puede. Cuando hay cosas divertidas por hacer, se hacen y ya está. Eh, pero siempre también hay espacio como para la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer esto, quítate, ¿no? Quítate del área para que ocurra esto, o me aguanto y vamos a utilizar alguna estrategia pega, luego te retiras y luego yo hago el hechizo. Entonces vayan jugando con eso. Hay un montón de opciones que tomar. También en esto de los hechizos, recordar que algunas clases pueden tener hechizos de sanación. Son hechizos muy importantes. También piensa una estrategia en qué momento utilizarlos. Algunos son de rango, algunos son de toque, ¿no? Si estás jugando un clérigo, si estás jugando un bardo, si estás jugando un explorador, ¿no? Ve cómo puedes combinar tus habilidades con salvar a cualquier otro personaje que está a punto de caer. Por supuesto, como ha sido la perspectiva que hemos intentado llevar en este podcast, la unión hace la fuerza. Entre más puedan ayudarse en conjunto, tendrán muchísimo más éxito en sus combates que si una sola persona intenta ser la estrella. No importa que solo el guerrero mate a los enemigos, no hay ningún problema. Mientras los demás cumplan su trabajo, el combate será espectacular y divertido para todo mundo. Entonces, eso, no olviden que cada quien como que tiene un rol, ¿no? Y eso pues va a potenciar las habilidades de toda la mesa. Vamos concluyendo, vamos a dar una última ronda de conclusión sobre la idea de combate, algo que quieran decir al respecto. En el juego de tablero, lo primero que tienes que ver cuando inicia el combate es intentar encontrar a los enemigos. Muchas veces empieza el combate y no sabes dónde están los enemigos o no sabes dónde están todos los enemigos. En cualquier momento podría aparecerte uno por la sombra que hay detrás o doblando la esquina hay otros 8 orcos esperando. Bueno, entonces, eh, siempre intenta iniciar el combate en las posiciones adecuadas. Y si no estás en la posición adecuada, por ejemplo, si el mago inició el combate en una posición muy mala, más vale perder ese turno y acomodarse correctamente antes que intentar, exacto, antes de intentar soltar un hechizo y decir, con suerte y mato al ogro que tengo enfrente. Porque si no lo matas, se acabó el mago, ¿no? Y entonces, igual y te cargas a la parte entera. Entonces, lo más importante al momento de iniciar un combate, que las posiciones sean las correctas y si no son las correctas, más vale tomarse el turno suficiente para colocarse en la posición más ventajosa para cada clase. Los defensores siempre adelante, intentando bloquear a los atacantes más peligrosos, ¿no? Los magos atrás para poder utilizar sus hechizos de la manera más versátil y los personajes de utilidad con la mayor libertad que puedan para llevar a cabo la acción más adecuada de acuerdo a las circunstancias. Y posteriormente a eso, como ya dijimos, centrar los ataques en uno los enemigos, ¿no? Siempre que estén al alcance, desde luego. Mi recomendación sería conoce tu hoja. Revisa bien tu hoja antes de iniciar un combate, porque a veces se nos olvida qué arma llevamos encima, qué hechizos preparamos, cuáles son nuestras habilidades dadas por clase. Prepara tus turnos.
mientras los demás están haciendo las acciones que tenían destinadas a llevar a cabo en su turno, prepara las tuyas, ¿no? Ve viendo hacia dónde se va dirigiendo el combate. Si eres un caster, ve viendo qué hechizo puedes utilizar para ayudar, para retrasar, para apoyar, para atacar. No lo dejes al final, ¿no? Si vas a realizar una acción, ve cómo esta acción puede contribuir a lo que está sucediendo en la mesa, ¿no? Sé muy consciente de cuáles son tus herramientas representadas en tu hoja y ve pensando siempre hacia adelante. En este turno hago esto, en el siguiente turno hago esto. Ve qué personaje está en aprietos, ayúdalo. Ve qué personaje necesita ser curado, cúralo. No pierdas de vista que finalmente estás jugando en grupo y que tus acciones pues tienen una consecuencia grupal. Esto que dice Muerte tiene dos componentes. Uno, de cortesía, de que aprovechemos el tiempo de juego lo mejor posible. Cuando sea tu turno, ya sepas qué vas a hacer para que no tengamos que esperar a todos en lo que piensan que van a hacer cada vez que les toca. Entonces, un componente es ese. Pero el otro también tiene que ver con la dinámica del combate. Pueden aprovechar lo que está ocurriendo y entre más dinámico sea, los enemigos también se van a ver sobrepasados por su estrategia. Si tú ya sabes cómo vas a actuar cada turno porque lo has hablado con tu compañero, entonces es muy probable que los enemigos pues se van a ver siempre sobrepasados. Siempre un grupo que tiene una estrategia de combate siempre va a sobrepasar a uno que no la tenga, solo porque ya hay una dinámica que seguir y solo porque ya hay pasos y protocolos que siguen a una cosa a la otra. Entonces, toma tu posición, aprovecha tu rol y prepara lo que vas a hacer en cada acción. Sí, yo tengo un consejo que darle a todos. Muchas veces cuando combatimos, los enemigos son resistentes a ciertos daños. Y cuando un jugador nuevo se enfrenta a un enemigo con resistencia, como que se bloquea y empieza a pensar en mecánicas Pokémon, o sea, mecánicas Pokémon, vale, si es resistente a fuego, le tengo que pegar con agua. Bueno, muchas veces no vas a saber a qué es resistente el enemigo. Y la gente se bloquea y no encuentra la estrategia adecuada para combatir. Bueno, mi consejo es muy sencillo. Pégale más fuerte. Si un enemigo le estás atacando y el máster te dice es que resiste tus ataques, no entres en pánico. La respuesta, si no sabes a qué es vulnerable, pégale más fuerte. ¿Vale? Y el enemigo al final caerá. Si tienes un compañero o una compañera que tenga un personaje que sepa de demonios, si es un demonio, o que sepa de criaturas del Underdark, si es del Underdark, que conozca ese tipo de criaturas, vale la pena tomarse un turno para hacer una tirada y saber y ver qué saben del enemigo. Pero si no lo tienen, si es un enemigo totalmente nuevo, si es un enemigo casero inventado por el Dungeon Master, pégale. La respuesta siempre es dale, dale de frente. No hay otra manera con los personajes que tienen resistencias desconocidas. Y no tengan miedo de echarse para atrás. Algunas veces uno tendrá que aceptar que es un combate que no puedes ganar, en el que tus compañeros están ya exhaustos, a la mitad ha muerto. Retírate y regresa con más fuerza. Planea el día siguiente. Seguramente algunos de los personajes por sus trasfondos no querrán, no podrán o lo que sea, pero digamos como grupo, pues como lo dijimos las veces pasadas, la muerte es parte del juego, ¿no? Es parte constitutiva y es parte de la diversión que se muere un personaje y tal, pero será mucho más divertido en tanto sean en momentos como súper dramáticos y súper apasionantes, no porque alguien insistió en quedarse a pelear con la villa de 800 goblins que iban a perder. ¿No? Mejor retírate ese combate y planean otra estrategia para continuar la aventura. Yo lo último que tengo por decir es que recuerdes, la mecánica de los combates en el juego es muy específica. Todos los personajes tienen, uno, su movimiento, que está determinado por su raza, su clase, y viene en pies o en cuadritos. 25 pies, 30 pies, 35 pies, ¿sí? Que en el tablero serán 4, 5 o 6 cuadros por turno, ¿sí? Y dos, tu acción. Si eres un combatiente de nivel bajo, tu acción podrá ser un ataque. Si eres un combatiente de nivel alto, tu acción podrán ser dos ataques. Si eres un hechicero, tu acción podrá ser hacer un hechizo. Pero abstracto, de manera abstracta, lo que tienes es
un movimiento y una casilla de acción. Aprovéchalas, diviértete, hay un montón de cosas por hacer. Si eres un ranger, utiliza la mitad de tu movimiento para salir del árbol, dispara y utiliza la otra mitad de tu movimiento para volverte a esconder detrás del árbol. Vale, Max, no olvides que todos los jugadores tienen una acción que es la acción bonus, ¿de acuerdo? Entonces, un personaje tiene acción de movimiento, tiene la acción que le llamaremos acción estándar, ¿vale? Tiene la acción bonus y luego tiene la reacción. Ya hablaste del movimiento, ya hablaste de la acción estándar, pero ahora hablemos de la acción bonus. Como dije, todos los personajes tienen la acción bonus, pero no todos los personajes pueden utilizarla. La acción bonus es una mecánica especial que solo puede ser activada cuando un personaje tiene una habilidad que le permita activarla. Como por ejemplo, el pícaro tiene habilidades que le permiten, como acción bonus, esconderse, ¿no? Y algunos hechizos pueden ser activados como acción bonus, ¿no? Y algunas otras habilidades de otras clases pueden ser activadas como acción bonus. Entonces, mantén el control de tus acciones. Entre más control tengas sobre el tipo de acción que te cuesta cada cosa, más versatilidad vas a poder hacer. Hay algunos personajes que logran hacer en un solo turno su movimiento, más su acción estándar, más su acción bono, más su reacción. Y entonces, ¡guau!, es una versatilidad tremenda. Sin embargo, también hay algunos jugadores, sobre todo cuando vas aprendiendo, ¿no? Y se vale, solo ten cuidado, que no se dan cuenta, por ejemplo, un ranger, un explorador, quiere hacer su ataque con su acción estándar y luego quiere hacer un hechizo que le cuesta una acción bono y luego quiere hacer una habilidad de clase que también le cuesta una acción bono y no lo notó y entonces no puede hacer las dos acciones bono. Tiene que elegir entre una u otra. Conforme vayas construyendo el personaje, constrúyelo también de manera de que en cada turno puedas explotarlo lo mejor posible con estas 4 bloques que tienes. Y pues yo creo que nos vamos despidiendo. ¿O algún último comentario que tengan, equipo? Esos eran los últimos comentarios. Entonces, Maten a todos esos malditos goblins. acaben con todos los goblins y sobre todo vayan y busquen dragones. Este juego se trata de acabar con dragones. Por eso se llama el juego Dungeons and Dragons. Recorran muchos calabozos, maten muchos dragones. Yo diría que he perdido más personajes matando dragones, o más bien siendo asesinos por dragones, que matando yo a los bichos estos. Sí, yo creo que ya enfrentaremos más dragones, pero son terribles, son las criaturas más poderosas de este juego. Pues nada, pues disfruten mucho su juego. Recuerden que tenemos un canal de Discord por si se quieren unir. Recuerden que estamos en redes sociales que les dejamos acá abajo por si quieren preguntar, por si quieren sugerir temas, por si tienen dudas específicas de las que podemos ir conversando. Y pues diviértanse mucho. Muchas gracias por estar aquí, Muerte, otra vez. Gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos en la siguiente emisión, Neil. Pues un placer estar aquí. Espero que se diviertan. Cualquier duda, pregunten. Ya saben que nosotros expertos no somos, simplemente nos encanta y aprendemos con ustedes. Instrucciones para matar a un dragón es una producción de editorial Piedra Besoar. Encuentra todos nuestros contenidos gratuitos en www.piedrabesoar.com y busca nuestra colección, La Mesa Redonda, donde subimos todos nuestros diseños de juego, nuestras aventuras y aquellos juegos de mesa que estamos produciendo. Comparte nuestro trabajo si te gusta o danos tus recomendaciones si crees que podemos mejorar. La música de este episodio es del compositor Alexander Nakarada. La pista de inicio lleva por nombre Battle Metal. La pista que utilizamos al medio del programa es Off to War y ahora, como lo han solicitado algunos de nuestros escuchas, los vamos a dejar con un poco de música de taberna también de este autor. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.